Muy buen día nuevamente, bienvenidos a un nuevo encuentro del área de geografía. En esta ocasión vamos a hablar sobre clases de paisajes. Recordemos, en el encuentro pasado estuvimos hablando sobre océanos y mares, donde decíamos que los océanos son masas gigantes de agua y que un océano es mucho más grande que un mar, ¿cierto? También decimos que encontramos en el mundo solamente 5 océanos y mares hay cientos, ¿cierto? Eh, los mares están rodeados por tierra. También decíamos que el mar más grande es el mar Mediterráneo, pero que no es es una cuarta parte más pequeño que el océano Ártico, que sabemos que el océano Ártico es el más pequeño. Decimos también que los mares son superficiales, mientras que los océanos son insondables y tienen una mayor profundidad, ¿cierto? Ahora sí, vamos a entrar en materia con las clases de paisajes, ya teniendo claro el recuento del encuentro pasado. Decimos que un paisaje es el conjunto de elementos que nos rodea y podemos observar. Este puede variar según los elementos que lo componen o según el lugar donde estemos ubicados. Tenemos tres clases de paisajes, que es el paisaje rural, el paisaje urbano y el paisaje cultural. Vamos con el paisaje rural y decimos que es aquel paisaje que está habitado por grandes extensiones de tierra y actividades propias de la agricultura y la ganadería. En este, el ser humano realiza modificaciones para vivir mejor, como lo es acondicionar los terrenos para las actividades nombradas anteriormente, que es la agricultura, la ganadería, o sea que es todo lo del campo, ¿cierto? También debemos de recordar que el paisaje rural tiene que ver con el campo y con lo que lo rodea, que son los pueblos, o sea, los lugares habitados con una cantidad de personas pocas, y eso lo encontramos en los pueblos y las veredas. ¿Cuáles son las características del paisaje rural? Hay pocos habitantes, las viviendas se encuentran aisladas entre sí, lo que les decía, las veredas. La población se dedica principalmente al trabajo de la tierra, lo que les decía, veredas y pueblos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas personas son dedicadas solamente al trabajo del campo, a la agricultura y la ganadería. Ahora vamos con el paisaje urbano. Es aquel que está habitado por un gran número de personas, posee variedad de edificaciones que no están en el paisaje rural, ¿cierto? Porque el paisaje rural, las edificaciones son pequeñas, en cambio en el paisaje urbano, las edificaciones son grandes, son edificios, ¿cierto? Es característico de las ciudades. Tienen edificios, avenidas, monumentos, parques, centros comerciales, entre otros, ¿cierto? Y la cantidad de personas es mucho mayor que la del paisaje rural. ¿Cuáles son las características de este paisaje urbano? Viven muchas personas. Las viviendas se encuentran próximas entre sí. Aquí nosotros en la ciudad, porque ya Soacha es parte de la ciudad, lo podemos caracterizar de un paisaje urbano, ¿cierto? Porque encontramos edificaciones, centros comerciales, bastante gente, avenidas, etcétera, etcétera. Hay variados medios de transporte, aquí encontramos mucho transporte, ¿cierto? Nos podemos movilizar, no debemos de esperar media hora o a su vez una hora para que cruce un carro y nos podamos transportar, ¿cierto? Sino a la hora que nosotros necesitemos salir y transportarnos, encontramos un medio de transporte,
se encuentran edificios y vías de comunicación, ¿cierto? Lo que les decía, a diferencia del rural, el urbano, o sea, tenemos todo a la mano, pero también debemos de tener en cuenta que la contaminación es mucho mayor en el urbano que en el rural. Vamos con el paisaje cultural. Es aquel que ha sido transformado y habitado por el hombre. Se encuentran las casas, carreteras, los puentes y las redes eléctricas, ¿cierto? ¿Y cuáles son las características de este paisaje? Es construcciones, son construcciones, ¿qué más nos dice acá? Son construcciones, obras variables, obras viales, transportes y actividades económicas, ¿cierto? Eso es lo que encontramos aquí en el paisaje cultural, ¿cierto? Ahora vamos con la actividad. ¿Qué vamos a hacer de actividad? Vamos a realizar una maqueta de las diferentes clases de paisaje con material que tengamos en casa, con material reciclable, con lo que tengamos en casa y a la mano. Vamos a realizar una maqueta de estos diferentes paisajes. Que tengan bonito día. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.